Hola, ¿cómo están? En este video voy a mostrarles los mejores 5 libros de física universitarios que existen actualmente, libros de texto. De cada uno de ellos pues va a ser una presentación física y una reseña, una corta reseña sobre qué trata cada uno de ellos, cuál es su fuerte, para quién o quiénes están enfocados. Entonces empezamos con el libro Physics Principles with Applications del señor Douglas Giancoli. Este es un libro conceptual, no requiere muchas bases matemáticas, no es su fuerte. Su fuerte es el tema de introducir a los estudiantes con temas de concepto, las bases de cada tema y sobre todo enfocado a carreras como la medicina, como la biología. Entonces, por eso está pues, en el número 5. Sin embargo, pues es muy bueno para estas personas que requieran tenerlo en su pensum, en su plan de estudios, o lo está solicitando quizás la universidad donde están estudiando estas carreras que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, es de tapa dura, como pueden darse cuenta. Eso pues le da cierta durabilidad en el tiempo. Es mejor tener un libro de tapa dura, claramente. Ya pues en cuanto a los temas, aquí les voy a mostrar. Es un libro del 2014, esta última edición que yo tengo es la 7ª edición. No les había comentado eso. Y pues bueno, aquí están los temas. Si quieren revisarlos, voy a irlos pasando. Bueno, como pueden ver, en cuanto a la cantidad de páginas, es un libro extenso. Acá lo menciona claramente. Te va mostrando cada capítulo dónde buscar esas aplicaciones a lo que es la biología y la medicina, temas selectos, ¿no? Y ya esto pues aplicaciones para otros campos. Bueno, como les mencionaba, es un libro conceptual, no entra muy a fondo en el tema matemático, es decir, que para estudiarlo se requieren las bases de álgebra. Es un libro basado en álgebra. Digamos que en cuanto a nivel matemático es el de menos nivel de todos los que les voy a mostrar. Entonces es un libro introductorio, no tanto para carreras de ingeniería, sino pues carreras de ciencias de la vida. Entonces bueno, aquí les voy a mostrar pues la calidad del libro, el tema de colores. Me parece que la hoja que manejan en este libro no es la de mejor calidad versus los que vamos a ver. Sin embargo, algo que caracteriza a los libros en inglés es que su impresión es muy buena. Realmente el tema de colores, la impresión hace pues que sea muy fácil pues estudiar con estos libros. Pero sí en cuanto a la hoja, pues comparado con los otros, sí realmente no es la mejor. Es una hoja muy delgada. Sin embargo, tratándolo con mucho cuidado, como les estoy mostrando acá, cuando pasando las páginas de esta manera, pues se puede conservar como tal, sin mayores daños o de pronto doblar la hoja o generar marcas en la hoja. Bueno, acá está. Muy buen libro. Incluso viene con algunos anexos aquí, tabla periódica, algunas fórmulas de geometría, tema de trigonometría, bueno, exponentes, fórmulas cuadráticas, logaritmos, en fin, algo muy básico de lo que corresponde a lo que es el álgebra. Y bueno, subiendo un poquito el nivel, y ya de aquí en adelante todos los libros que les voy a mostrar son basados en cálculo. Es decir, requieres unas bases sólidas de cálculo para entender pues, correctamente los temas que te proponen o te enseñan estos libros. Este está en el número 4, es el libro de física para científicos e ingenieros, versión extendida, 5ª edición, de Paul Tipler y Jean Mosca, un libro muy conocido, un clásico, usado pues hace algún tiempo mucho más que los otros libros que les voy a mostrar,
pero sigue estando vigente. Es un libro cuyo fuerte es el tema de física moderna. Lo aborda muy bien. Entonces, si quieres un libro enfocado en este tema de física moderna, te sugeriría este. ¿Qué más decir de este libro? Es el libro más grande que tengo. De todos los libros que ustedes han visto que tengo, de todas las materias, este es el libro más ancho. Bueno, ya les comenté cuál es el fuerte de este libro, sin embargo en los otros temas no se queda atrás. Libro muy usado, incluso algo en Latinoamérica, en España también sé que lo manejan, pero en versiones diferentes. Cogieron este libro, por lo menos en su versión en español, y lo dividieron en muchos tomos. Lo cual incrementa pues el costo de tener pues acceso a todos los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro aparte de lo que es mecánica, otro de termodinámica, etcétera, lo cual pues no me parece, porque pues finalmente pues estos libros tienen un costo y mejor tener todos los temas en un solo tomo, en un solo libro, en un solo volumen. Pues acá les muestro pues las secciones de este libro: tema de mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica, electricidad y magnetismo, la luz y lo que les decía, física moderna. Este es su fuerte. Te sugiero este libro si quieres entrar a revisar un poquito más a fondo estos temas de física moderna. Un libro muy bien hecho, de una pues calidad buena en cuanto a la hoja, en cuanto a la impresión. Les decía, todos los libros que tengo para este video tienen muy buena impresión, con colores muy bien hechos, realmente pensados para durar en el tiempo. Y algo también que me gusta mucho de estos libros, sean en tapa dura o tapa blanda, es que te permiten abrir completamente el libro, ¿sí? No te va a estar colgando de pronto así, o si estás ya casi al final del libro, entonces te queda como así, sino que en cualquier sección del libro puedes abrirlo completamente, como pueden darse cuenta. Entonces eso me encanta de los libros en inglés, y realmente vale la pena hacer la inversión, ya solo por eso, ¿no? Además de los temas que claramente son clave para nuestros estudios. Bueno, entonces este libro también bastante extenso, tiene aproximadamente 1400 páginas, viene con sus apéndices. Acá está también una buena sección del libro dedicado a eso, las respuestas a los ejercicios impares, o sea, odd numbers. Y bueno, también excelente opción. Está en el número 4. Una muy buena recomendación también que les puedo dar. Bueno, me cuesta un poco voltear porque realmente es pesado y es muy grande, como pueden darse cuenta. Bueno, en tercer lugar tenemos este libro, que es muy conocido, realmente muy usado, porque es un libro práctico, es un libro didáctico, y aunque tiene un nivel importante, un buen nivel, incluso tema a nivel matemático, es un libro accesible en cuanto a si estás de pronto empezando con temas de física, te va llevando un poco de la mano, no requiere tanto nivel que ya tengas para empezar a estudiarlo, y lo mejor de todo, que viene con muchos ejercicios para que esos temas se afiancen, se refuercen. Entonces, una muy buena sugerencia, si estás estudiando alguna carrera de ingeniería y necesitas un libro práctico para reforzar esos conocimientos que estás adquiriendo, te recomendaría este. Como su nombre lo indica, es Física para científicos e ingenieros con física moderna, 10ª edición. Esta es la última edición que se tiene, de Serway y Jewett. Espero estar pronunciando bien los apellidos. Y bueno, aquí te voy a mostrar. Este es un libro un poco más moderno, su edición es del 2019. Como
Como les decía, en algunos países se utiliza bastante este libro. Yo ya les mostré en un video anterior su versión en español, que también es bastante usado en Latinoamérica, y en inglés también. Acá están los temas. Mira, tema de mecánica, oscilaciones y ondas mecánicas, termodinámica, electricidad y magnetismo, luz y óptica y, por supuesto, física moderna. Esto es el contenido como breve, resumido, y aquí ya está el contenido detallado de cada uno de los temas para que lo revises. Te voy a mostrar aquí. Mira, aquí también habla acerca de los autores. Incluso viene con algunos apéndices, incluso una revisión de temas matemáticos y por supuesto las respuestas a los ejercicios impares. Entonces, una muy buena recomendación. En cuanto a calidad del libro, es una buena hoja, es una buena impresión. Está como en promedio, está a nivel estándar, está muy bien. Como les decía, estos libros hay que tratarlos con mucho cuidado, tratar de pasar las páginas de esta manera o de pronto así, porque con cualquier toque de eso se puede estar doblando la hoja. Entonces mira, aquí te voy mostrando un poco del libro. También es un libro extenso, por supuesto, por todos los temas que trae. Mira, acá puedes ver todos los ejercicios, incluso en algunos viene con el detalle de cómo solucionarlos. Bueno, te voy mostrando un poco más. 1200, vamos a ver. Sí, más o menos unas 1300 páginas puede tener. Aquí están los apéndices, aquí viene incluso con la tabla periódica, aquí la ve por acá. Y por supuesto las respuestas a los quizzes y a los problemas impares. Bueno, entonces está en el tercer lugar dentro de mi top. Y ahora pues vienen los dos mejores libros, en mi opinión y bueno, en consenso también a nivel mundial. Estamos hablando de los mejores libros a nivel mundial. Están en un empate técnico. Ya pues es decisión de ustedes cuál está en primer y segundo lugar. O si quieres colocarlo en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. De pronto tu experiencia estudiándolos, o de pronto los dos o alguno de ellos, y me digas, mira, para mí el primer lugar puede ser de Física Universitaria de Young and Friedman, que aquí en Latinoamérica es conocido por Sears y Szymanski, que son los autores originales, o Fundamentos de Física o Principles of Physics de Holliday, Resnick y Walker. Estos tres autores para mí están en un empate técnico, los dos son excelentes. Claro, hay ciertas diferencias que ya les voy a mencionar. Y algo también muy importante es que estas son versiones o adaptaciones internacionales. ¿Por qué? Sus libros originales, sus primeras ediciones, son de Estados Unidos y en Estados Unidos manejan sus propias versiones y con las medidas de Estados Unidos. Tuvieron que hacer estas adaptaciones o versiones internacionales por eso, porque se adaptan a las unidades internacionales que pues se llama SI Units o unidades del sistema internacional. Por eso la diferencia. Quizás estos libros no son tan conocidos en Estados Unidos porque tienen sus propias versiones, como les decía, pero en el resto del mundo sí los conocemos de esta manera y es la manera en que pueden llegar a nuestros países. Las versiones estadounidenses no son tan accesibles para otros países, quizás de pronto alguien que lo compre en Estados Unidos y lo lleve a otro país, pero de otra manera toca conseguir estas ediciones. Entonces, bueno, empecemos hablando del libro de Holliday, Resnick y Walker, Principles of Physics, o como Principios o Fundamentos de Física, 12ª edición.
versión extendida, eso también es clave. Hay versiones incluso que no son extendidas, sino que son normales. Entonces, en lo posible, conseguir las que sean versiones extendidas. Bueno, para mí, en cuanto a calidad de hoja e impresión, este es el mejor libro. De hecho, el mejor libro que tengo de matemáticas y todos los temas de matemáticas, este es el de mejor calidad. En cuanto a hoja e impresión, la calidad de la hoja, no sé, yo no sé si en cámara se pueda ver, pero es mejor hoja y eso hace que también la impresión se vea mucho mejor, los colores que maneja. Entonces, empezando por ese tema, el tema de la calidad del libro, puedo decir eso. Ya en cuanto a su contenido, este es un libro un poco retador, digamos que es un poquito riguroso si podemos mencionar esta palabra dentro de lo que es el nivel de física universitaria. Es decir, estos libros no están pensados para la carrera de física y entrar a profundidad, estudiar todos los temas de física con estos libros, no. Estos son libros pensados para carreras de ingeniería y como el de Jean Colli, para biología, medicina, pero no para lo que es física pura. Sin embargo, si se van a estudiar esas carreras de física pura, por ejemplo, tener un libro de Holiday pues no está de sobra. Puede ser una muy buena base, un libro introductorio que te pueda llevar a estudiar cada uno de los temas a profundidad. Entonces, este es un libro de los 5 que les estoy mostrando, que es un poco más riguroso dentro del nivel de física universitaria, como lo acabo de mencionar. Viene con ejercicios que son retadores, tienes que sentarte a revisarlos y obviamente por tu cuenta darle solución antes de buscar las respuestas en otro lado. Bueno, acá lo dice, adaptación internacional, edición del año 2023, muy reciente, estamos en el 2025, apenas tiene 2 años. Acá está el contenido pues como resumido y pues viene con todos los temas que ya revisamos en otros libros y aquí el contenido detallado. Si quieres revisarlo, voy a ir pasando las páginas para que pauses el video y lo revises. Un libro también bastante extenso. Acá puedes revisar los temas. Mira, aproximadamente 1400 páginas y no es tan grande, por eso precisamente. La hoja es una hoja delgada, pero es una hoja de muy buena calidad. Claramente, como lo he mencionado, de manejar con mucho cuidado. Estos libros son de tratar con cuidado. Y lo que les decía, mira, no importa la sección del libro, se mantiene abierto completamente, pues obviamente en la mitad mucho más. Pero por ejemplo, si estamos al final del libro, mira que no hace esto de pronto, como pasa con otros libros, sobre todo en versiones en español. Entonces, bueno, excelente recomendación. No sabría decirte si está en primero o segundo lugar, pero pues cualquiera de los dos que estoy mencionando, este o el de Young y Friedman, excelentes opciones. Vas a la fija, como decimos en mi país. Bueno, viene con algunos apéndices y viene con un índice, por supuesto, las respuestas a los ejercicios impares y algunos anexos o apéndices aquí están, pero muy corticos realmente. Mira, algunas fórmulas matemáticas, de trigonometría, tema también de geometría y ya pues hablando de cálculo, entonces derivadas e integrales, algunas fórmulas importantes. Propiedades de los elementos, la tabla periódica, por supuesto. Y bueno, está este libro. Y ya pues para terminar, el libro de Física Universitaria con Física Moderna, 15ª edición en unidades de sistema internacional. De Young y Friedman, aquí ya no aparecen Sears y Szymanski, pero ya les expliqué en el video anterior que son los 4 autores, Sears y Szymanski,
Szymanski, perdón, los autores originales, y siguieron Young y Friedman con estas ediciones más recientes, edición internacional o edición global. Acá está el contenido resumido. Entonces está mecánica, está lo que es ondas, acústica, termodinámica, electromagnetismo, óptica y por supuesto física moderna. Viene con algunos apéndices y las respuestas, como no podía faltar, a los ejercicios impares. Ya aquí la calidad de la hoja sí siento que no es tan buena como la de Holiday realmente, y además por la cantidad de páginas que tiene. Entonces ya la hoja es un poco más delgada. Sin embargo, vuelvo a recalcar, la impresión de estos libros es muy buena y que todos vienen a color. Eso ayuda. Sabemos que lo importante son los temas, pero si tú estás estudiando un tema, eso ayuda. Es didáctico, ayuda en el tema visual, facilita el aprendizaje. Bueno, entonces ya te mostré como los temas o las secciones del libro. Entonces ya te mostré las secciones generales o los temas principales del libro. Y aquí ya está el contenido detallado, si quieres mirarlo, revisarlo. Creo que se está viendo bien cada uno de los temas y sus respectivas secciones. Mira, tiene más de 1550 páginas. Por ello, pues obviamente la página no puede ser tan gruesa y claramente hacer la hoja delgada, pues se alcanza a ver un poco al otro lado, mira. Obviamente, pues inevitable que pase esto. Sin embargo, puedes leer perfecta y claramente cada uno de los temas. No es una molestia. Se alcanza a ver el trasfondo de la otra página, pero no es una molestia y es entendible. Claramente para meter todos los temas de este libro en un solo tomo, pues es lo que uno esperaría. Bueno, en español yo les mostré en un video anterior que lo dividen en 2 tomos y de hecho a un precio bastante alto. Yo les sugeriría, si manejan algún nivel de inglés, no se necesita pues un nivel alto de inglés ni un C1, pero si de pronto te defiendes en inglés, estás estudiando estas materias, tu carrera de ingeniería, te sugeriría comprar esta versión en inglés. Sale más económico, de mejor calidad como les estoy mostrando, y vienen todos los temas en un solo libro. Es lo que te puedo sugerir. Bueno, lo que les mencionaba, entonces estamos al principio del libro, no me está haciendo esto, el libro no está tendiendo a hacer esto. Mira, se puede abrir completamente. Y más este libro tan grande, ¿no? Mira, la calidad realmente es muy buena de la impresión. Son libros muy bien hechos. Sí hay una diferencia clara entre libros en español y estos libros en inglés que pues son los libros originales. Esas adaptaciones en español no son tan buenas en cuanto a calidad física del libro. Mira, estoy casi al final del libro y se mantiene abierto. No me está haciendo esto. Muy bien, muy bien. Como les decía, más de 1550 páginas. Viene con las respuestas, viene con algunos apéndices. Lo que les mencionaba, el Sistema Internacional de Unidades. Aquí lo explica como en resumen en estos apéndices. Y bueno, ¿qué más decir de estos libros? Este top 5 que traje en este video. Ya la decisión es de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería el mejor libro para la necesidad puntual que puedan tener? Entonces, hago como un resumen de cada caso que se pueda presentar. Entonces, si estás estudiando biología o medicina, donde se ve algo de física y las bases matemáticas no son tan exigentes, este es tu libro. Si quieres un libro clásico con
con un enfoque importante y muy bueno en física moderna, te sugeriría este de Tipler y Mosca, muy bien para eso. Si estás estudiando alguna ingeniería y quieres ejercicios prácticos, explicaciones un poco más accesibles que te llevan un poco más de la mano, no es tan fuerte el nivel o la exigencia desde el principio, entonces te sugeriría este de Serway y Jewett. Excelente libro, muy completo, muy didáctico, muy práctico. Si ya quieres subir un poco más el nivel, claramente, como les decía, el nivel de cálculo debes tener muy buenas bases. Te sugeriría este, Física Universitaria, de Young y Friedman. Un libro concreto, muy claro en cuanto a explicación de los conceptos, de la teoría, de cada uno de los temas. Viene con todo, un libro muy completo. Y si quieres de pronto algunos ejercicios un poco más retadores, que te lleven un poco más a la práctica de todo lo que estudiaste y que te lleve a pensar un poco más la solución de los problemas, entonces te sugeriría este. Y al final, cualquiera de estos dos libros pues está muy bien. Excelentes libros, los mejores libros que tenemos actualmente para lo que es física universitaria. Solo necesitas comprar uno y ya con esto te defiendes para pues, los temas de física que se traten o se manejen en tu carrera, sobre todo de ingeniería. Y bueno, con esto termino el video. Les agradezco mucho por estar o llegar hasta este punto. Gracias por estar pendiente de los videos que subo, por sus comentarios, por suscribirse. Espero que se encuentren muy bien y adiós.